bienvenida a la veda, pero están pasando otras cosas. Ya volvemos con el tema político a meternos en las elecciones, con lo que se pueda contar, pero está pasando esto en tribunales. Está hablando el abogado de la familia Storani, lo escuchamos. La persona tiene estas obligaciones. Cuando resuelve y confía las que dijeron... El fiscal, en este caso, Facu. ¿Cuánto tiempo puede demorarse? Claro, para efectivizar la detención que se dispuso hoy, tiene que quedar firme. ¿Cuándo se logra esto? Cuando casación confirme que no le va a quedar otra opción, porque esto es así. Tiene que quedar firme y ahí se detiene. ¿Cuánto tiempo se puede tomar? Depende de los jueces de casación, pero yo creo que en breve esto tiene que resolverse. ¿Cuál es el sentir de la familia, doctor? No te escuché. ¿Cuál es el sentir de la familia? ¿Está conforme con el fallo? La familia verdaderamente apoyó a este Ministerio Público Fiscal desde el inicio. Eso nos da una tranquilidad a nosotros terrible. Yo lo dije el día del alegato. Acá hubo 7 chicos que durante las 7 jornadas vinieron y son nada más y nada menos que los amigos de Manuel. Hace 7 años que no lo pueden ver a Manuel por todos los recursos que se interpusieron. Acá se realizó un juicio con todas las garantías habidas y por haber. Y acá hay 7 chicos que hoy tienen 21 años que vinieron a sentarse en memoria de Manuel. Eso es el debate que se produjo. ¿A qué razones usted atribuye una condena a 7 años y medio después? Todos los recursos que verdaderamente la parte legislativa para mí se tendría que rever en un montón de situaciones. No puede ser que una familia, que 3 familias en este caso, estén 7 años y medio para buscar justicia, cuando les aseguro que desde que la prueba que se produjo en el debate es la misma prueba que se podría haber producido un debate a los 6 u 8 meses, como lo hizo la Fiscalía de Tigre, porque ese es un dato muy interesante. La Fiscalía de Tigre que investigó este hecho, yo hice el debate oral, fue impecable. Doctor, ¿usted está conforme con el fallo? ¿Va a seguirlo hasta casación a que sea cumplimiento efectivo de la detención de la CAL? Para mí tiene que quedar firme. Yo pedí que lo detengan hoy, no me hicieron lugar y tengo que esperar ahora el fallo de casación. No me queda otra opción. Estoy conforme con el fallo porque los jueces estuvieron a la altura de las circunstancias para decir que esto es un homicidio doloso. Por unanimidad, esto hay que destacar. Absolutamente, y eso hay que destacarlo y que el tribunal, los 3 jueces, el doctor Aquino, el doctor Urquijo y el doctor Ortolani estuvieron a la altura de las circunstancias. Y eso, la justicia empieza a hacerse cargo de los problemas de la sociedad. Chao chicos, gracias. Bien, el doctor, Bueno, el fiscal de... ¿Quién está hablando, Leo? Facu. ¿Quién hablaba el fiscal, correcto? Sí, el fiscal. Sí, que explicaba esto, ¿no? Que te digo que es una sentencia que no tiene muchas, me voy a ir corriendo, Sí. antecedentes en la justicia, porque muchas veces se va por el dolo, en este caso, que fue un homicidio doloso, ¿sí? Generalmente se va por el culposo, eso quería explicar, ¿sí? Claro. Porque esto sucedió en el río, como si fuese un accidente de tránsito en las calles, pero en este caso en el río. Esa era la primera duda que tenía Federico Storani cuando estaba por entrar al tribunal. Ellos obviamente iban por el homicidio culposo, que fue lo que se logró en esta sentencia, por eso el fiscal estaba conforme. Si bien ellos habían pedido 12 años en la condena y el particular damnificado había pedido 13 y se llegaron a los 9 años, pero bueno, por parte de la Fiscalía muestran conformidad con la sentencia. Bueno, Claro. quédate, Leo, por ahí, escuchamos más voces, a ver qué es lo que pueda llegar a pasar, pero reiteramos, Lili, el título es que el conductor de la lancha es culpable, el fiscal está pidiendo directamente la detención, como explicaba Leo en la cobertura que hacía allí de la muerte del hijo de Freddy Storani. Ahí esa imagen tremenda, la de un padre que pierde a este chiquito, un padre muy conocido por todos nosotros, Muy querido. es un actor público, político, de muchos años, muy querido incluso en la política, con este dolor, con esta tragedia que atravesó su vida, ¿no? Sí, durante 7 años, como bien lo escuchaban al fiscal, que es Diego Calegari, el fiscal que había pedido 12 años de prisión, pero que está conforme, porque es cierto lo que dice también nuestro compañero Leo Godoy, no hay muchos antecedentes, estamos hablando de un choque de lanchas, este hombre venía a toda velocidad, Pablo Torres es justamente este hombre, Pablo Torres Lagal, ese es su nombre completo, que venía a alta velocidad, que lo embiste
mata a Manuel, mata a su mamá también y a un amigo de él que también iba en la lancha. Y la calificación, y esto es lo que realmente pesa, es homicidio simple con dolo eventual. Sí. Que, claro, muchos hablan de un accidente, el homicidio culposo. Acá lo que dijo el tribunal, no señor, él debía representarse que a alta velocidad durante la noche, debía tener precaución, sin embargo no lo hizo y terminó matando a 3 personas. Bueno, ya voy a volver con Leo, acá va a hablar el fiscal, 14 y 14, arrancamos formalmente el noticiero con 27 grados, Mimi, bienvenida a la veda electoral, en un rato vamos a hablar de esto que tengo acá, y atención, porque otra vez aparece la causa judicial donde declaró Santiago Viola. Sí, en minutos vamos a hablar de esta cuenta regresiva que en efecto incorpora algunos hechos realmente impensados. Abro la ventana, Miriam nos va a contar a ver cómo va a estar justamente el tiempo durante el fin de semana, pero sobre todo el domingo. Miriam, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Facu? ¿Cómo estás? Bueno, la verdad que tenemos muy buenas noticias para el día domingo, porque el día domingo va a ser una jornada soleada, no solamente en el ámbito de la capital federal, el conurbano bonaerense, sino también en prácticamente todo el territorio nacional. Estas buenas condiciones de tiempo nos aseguran una jornada plena, a sol, sin ningún, por el momento, estimación de alerta meteorológico para el día domingo. Tal vez algunas lluvias en algunas provincias norteñas, Salta, Jujuy, y en la zona sur patagónica, tal vez en la cordillera de Santa Cruz. Esas son las dos áreas de nuestro territorio donde podría llegar a haber algún fenómeno de precipitación. El resto del país se va a presentar con muy buenas condiciones y aquí en la ciudad de Buenos Aires, ideal. La máxima será de 26 grados. Aquellos que les gusta ir a votar tempranito, bueno, la mínima será de 12 grados a temperaturas primaverales y que van a poder, por supuesto, hacer que la gente salga tranquilamente a la calle con una jornada muy soleada. En tanto, hoy, atención, porque tenemos una alerta amarilla en vigencia para la ciudad de Buenos Aires y también la ciudad de La Plata y el norte bonaerense. Se esperan lluvias y tormentas, así que aquellos que salgan tarde del trabajo piensen desplazarse en horas de la noche, atención, que se esperan lluvias, tormentas, algunas ráfagas de fuerte intensidad y, bueno, actividad eléctrica, rayos, truenos y eventualmente, ocasionalmente, la caída de granizo en forma muy puntual, ya sea en el conurbano bonaerense o en la capital federal o también en la zona del interior de la provincia de Buenos Aires, porque este alerta meteorológico se extiende también para gran parte del interior bonaerense. Mañana las condiciones van a tender a mejorar. Mañana tendremos una jornada ventosa, una jornada más fresca que la de hoy. Mañana la máxima será de 21 grados y, como les comentábamos, el domingo, día de votación, sol a pleno prácticamente. Ya la semana próxima tendremos temperaturas nuevamente más elevadas y las lluvias volverán el próximo martes. Ese es el cuadro general, Facundo, de lo que está previsto para la ciudad de Buenos Aires. Y se tengo que contar sobre qué sucede en el interior del país, bueno, hay muchos fenómenos meteorológicos en esta jornada. Alerta roja por viento sonda en la provincia de Mendoza. Este viento sonda se extiende también hasta la provincia de Jujuy, de sur a norte, y otras áreas del interior del país con previsión de tormenta, donde particularmente en el noreste argentino y vientos fuertes que se esperan en la zona patagónica. Como ves, un poco de todo en materia meteorológica en el interior del país y aquí en Capital Federal estamos todavía a la espera de la lluvia. Bueno, atención, bienvenida a la veda electoral. Ustedes saben, gracias Mimi, que desde las 8 de la mañana ya no se puede contar o hacer muchas expresiones políticas en relación a que los propios políticos tienen que permanecer en silencio. Mientras tanto, hay un carril paralelo que se está disputando en la justicia que tiene que ver con la denuncia del espacio de La Libertad Avanza en relación al fraude electoral o al fantasma del fraude electoral. Lo que tengo acá en mis manos es parte de la declaración que fue a hacer, y ahora me va a acompañar seguramente Winocur, el doctor Viola, uno de los apoderados del espacio de Javier Milei, que había denunciado inicialmente toda una especulación en relación a la Gendarmería Nacional y a la logística y al traslado de los votos,
y que obviamente abrió un camino judicial. Entonces la justicia llamó a los apoderados de la Libertad Avanza, Santiago Viola y Karina Milei. Karina Milei no se presentó, fue en representación del espacio como apoderado político el doctor Viola a responder preguntas de una fiscalía para poder saber qué información manejaban respecto al tema de la gendarmería. Yo te pido, Pablo, venite si querés sacar la pantalla, porque acá tengo parte de la denuncia. Es una denuncia que al principio nos preocupó obviamente a todos, porque los apoderados de la Libertad Avanza planteaban que la gendarmería, Pablo, podía haber generado algún tipo de mecanismo institucional, fraudulento por supuesto, irregular por supuesto, para poder ir moviendo las urnas y cambiar. Digo, ahora fueron a la justicia y dijeron. A ver, ellos hablaron ayer en la presentación que hicieron, perdón, el miércoles a la noche. La presentación decía fraude colosal. ¿Qué dijeron hoy en la justicia? No, en realidad no tengo nada, no hay ninguna denuncia de fraude. Abrí el paraguas por las dudas. Algo no cerraba, o estaba mal la denuncia que hicieron el miércoles, donde hablaban de fraude colosal. Sí, pero ¿cómo planteaste? Está mal lo de hoy, claro, que dicen, no, bueno, en realidad nosotros no tenemos. El fiscal le preguntó a Viola en varias oportunidades y de varias maneras diferentes. A ver, ¿ustedes impugnaron la elección del 22 de octubre? No. No, la elección no tenemos nada. ¿Ustedes impugnaron alguna urna, pidieron que se abra alguna urna? No, a nivel nacional en la categoría presidencial no, tuvimos a lo mejor un problemita ahí en Formosa, creo, no estoy seguro. Así, en estos términos habló Viola, el apoderado de la Libertad Avanza. Ahora, vos fíjate esto, si puedo ir a una de las cámaras, en lo que respecta a la presentación efectuada, dice Viola, ante el juzgado electoral, quiero hacer saber que no se trató de una denuncia, sino de una presentación efectuada con el objetivo de que se extremen los recaudos en el traslado de las urnas de cara a la segunda vuelta a llevarse a cabo el 19 de noviembre. La presentación se efectuó en virtud de comentarios en redes sociales y algunas notas periodísticas. Quiere decir que todo este lío del fantasma del fraude tiene que ver con algún que otro comentario que los propios apoderados de la Libertad Avanza o el espacio de Milei hayan rescatado de redes sociales. Recordamos, importante, Facu, importante. El día de la elección, la Libertad Avanza, el 22 de octubre, acá, la Libertad Avanza, y abrió una web para meter denuncias anónimas, que no eran denuncias oficiales, que no estaban regidas por lo que exige la Cámara Nacional Electoral, que es que las denuncias también se pueden hacer online, pero que tienen que ser con nombre y apellido. Sí. Por lo tanto, las 4.000 denuncias que dicen que hubo los de la Libertad Avanza no están validadas. Cuando uno mira el escrito que presentaron el miércoles por la noche los abogados, Santiago Viola y Karina Milei, uno lo que ve es el relato de una crónica casi policial donde se explica paso por paso cómo se cometió el fraude. Sí, se habla de desvío de camiones, de urnas cambiadas, de gendarmería. De gendarmes alterando y pidiendo la intervención de la Armada. Pero Pablo, por eso cuando uno va acá y ve que finalmente la denuncia se termina efectuando o haciendo en virtud de comentarios de redes sociales y algunas notas periodísticas y testimonios recabados personalmente que hacían referencia a los hechos puestos a conocimiento, de los cuales acompaño. O sea, es muy grave y es grave que se ponga en el medio de una campaña electoral este miedo. Escuchalo al doctor Viola. Que se busquen alternativas para asegurar y garantizar la mayor transparencia. Esto podía ser dado a través de veedores electorales o con un ensamble entre las distintas fuerzas, pero creemos que todas las fuerzas trabajan con el mismo objetivo, que es garantizar que todo se desarrolle de la mejor manera. Doctor, ¿existe la posibilidad de que los fiscales de la Libertad Avanza suban a los camiones de gendarmería que trasladan las urnas o que los sigan por la ruta? El Código Electoral lo autoriza, la jueza Servini hizo hincapié en eso en su resolución. Entiendo que los mismos están haciendo todos los juzgados del país
y nuestra idea es intentar hacerlo. Sabemos la dificultad, sabemos el esfuerzo que le estamos pidiendo a todos los fiscales en el país, que llevan muchas horas, que es difícil, pero creemos que es importante tratar de llevar a cabo ese operativo, que sabemos que va a ser difícil. Insisto, Pablo, es grave. Perdón que se impulse esta idea y después se va para atrás. Sí, es como que instalan el tema para ver qué pasa. Digamos, si el domingo llega a haber quilombo, ya está avisado. Hay varios movimientos en paralelo que generan sospechas que hacen que el clima se enturbie de cara al domingo. Uno es la denuncia de pedir, no, Gendarmería no, correme a Gendarmería, poneme a la Armada y a Fuerza Aérea y a la Armada. aviación. Déjame ver qué está pasando en Comodoro Pi. Está Marcelo Padovani en vivo, porque ahí fue la presentación, porque hay un clima raro, por supuesto, allí en la calle. En un rato voy a ir a buscar más encuentros con los móviles. Marce Padovani, Marce, ¿cómo te va? Tiene nada que ver. ¿Cómo está, Facundo? Buenas tardes. La puerta que tenés es de Avenida de los Inmigrantes 1550. Está declarando. En realidad no sabemos, porque como vos sabés, Facundo, vos sos abogado, podría llegar a negarse a declarar, ¿no? Claro. Un imputado en su declaración indagatoria. Estamos esperando que vengan los abogados para que nos digan Marce, esperame un minutito, voy de un móvil a otro. Ya vuelvo con Marcelo Padovani, disculpa la interrupción. Habla Freddy Storani en el otro móvil, ¿lo escuchamos? Nadie me va a devolver la vida ni de Manuel ni de Ángeles. Tampoco me gusta que haya personas que sean privadas de la libertad por una cuestión ideológica, lo pienso así. Pero también tiene que haber un nivel de responsabilidad en el funcionamiento de las instituciones para que la sociedad mejore su calidad. Piensen que ustedes que los siniestros, los accidentes, tanto en las rutas como en el delta, son una epidemia, son una de las causas de mortalidad más altas. Y la finalidad de la pena es preventiva, pero también es disuasiva, también tiene que ser ejemplificadora la finalidad de la pena. Y no era fácil conseguir una calificación, que era lo que más me interesaba, de dolo eventual, porque no hay tanta jurisprudencia de dolo eventual. Generalmente condenan por culpa, que es una pena menor. ¿Qué es el dolo eventual, por favor? El dolo eventual es cuando una persona sabe que con su accionar puede poner en riesgo la vida de otras personas y aún así continúa en ese accionar, con desprecio a la vida y desaprensión por las vidas de otras personas. En este caso estaba totalmente probado, porque conducía a la máxima velocidad de una embarcación muy potente en un lugar donde prácticamente no había luz, haciendo zigzag, y habiendo sido advertido previamente por un playero, un hombre común, un correntino, que atendía la playa diciéndole que casi atropelle el muelle, y le dijo: si siguen así van a atropellar a alguien. Dicho y hecho. Partió por la mitad a la lancha, donde lamentablemente iba Manu y Ángeles, y fue tal la velocidad que llevaba que luego siguió, subió a costa y anduvo 50 metros. Eran todos los extremos, es decir, si yo voy como loco, me puedo representar que puedo matar a alguien, y aún así sigo. Pero no era un chico que le robó el auto al padre y cometió una imprudencia. Se trataba de una persona de 45 años. Entonces, me parece que hay que tener como decía Carrara, que era un clásico del derecho, es moralmente imputable y políticamente dañoso. Lo de moral, porque es una conducta inmoral. Y lo de políticamente dañoso es porque daña a la sociedad. Se privó 2 vidas jóvenes que podían haber sido muy útiles a la sociedad, ya que tanto debatimos en estos momentos quién es útil, quién no es útil a la sociedad. Entonces eso es lo que se trata. ¿Son las leyes, la justicia o las chicanas las que provocaron un juicio 7 años y medio después de este triple crimen? Bueno, acá claramente hay una situación donde la defensa intentó chicanear todo el tiempo. Y vamos a ponerlo blanco sobre negro. Si una persona se proclama a sí mismo inocente, quiere llegar cuanto antes a un veredicto, en todo caso para estar tranquilo con su conciencia, para que no le pesen 3 muertes sobre su conciencia, sobre su cabeza. No se pasa
presentando recursos. Y hay abogados que se especializan en tocar puertas, timbres, etcétera, para presentar recurso tras recurso tras recurso, y eso dilató el proceso. Llegaron 2 veces a la Corte de la provincia y a la Corte Nacional. Imagínense ustedes. ¿Se hizo justicia por Manuel, Federico? Ahora considera que fue... Perdón, no escuché. El condenado aún no estuvo detenido un día. ¿Qué sensaciones acerca de eso? Bueno, ya le va a llegar, porque otra de las novedades del fallo, que de mi punto de vista es muy bueno, es que en el fallo mismo, que fue por unanimidad, dicho sea de paso, los 3 jueces, votó en primer lugar el doctor Aquino, pero los otros 2 jueces, Ortolani y Urquijo, votaron de la misma manera, desestima cualquier posibilidad de recurso ante la Corte. Por lo tanto, si casación finalmente confirma, va preso. Así que es un tema que me parece que el fallo es bueno, sienta jurisprudencia. ¿En algún momento el acusado se notó arrepentido? No, nunca, jamás. Ya lo conté anteriormente, él tuvo ocasión de tener ese arrepentimiento, porque además hay un juicio paralelamente civil. Yo comparecí a todas las audiencias civiles personalmente, era una ocasión, porque ahí tenía toda la seguridad de poder aproximarse en el ámbito también de la justicia. Yo lo hice personalmente y él no fue nunca personalmente, siempre a través de sus abogados. Por lo tanto, ni siquiera tuvo empatía con quien decía que era su amigo, que fue el tercer víctima fatal, Francisco Gotti, un joven también, que era su empleado en realidad, y lo conocía hace 1 mes y medio, casi lo obligó a subir a la lancha. Y luego, por la testigo de identidad reservada que declaró en este juicio, la que le llevó la mochila a su ciudad, en Trenquelauquen, a sus familiares, fue ella, porque ni siquiera ellos fueron capaces de llevarle al supuesto amigo las pertenencias que habían quedado después de su muerte. Desde lo personal, después de todos estos años recorridos, bueno, ¿qué nos puede decir usted? ¿Cómo llegó a este final y cómo se siente en este momento? Y yo te puedo decir que llegamos acá, como algunos decían, esperá, si no nos cansamos de esperar. No, no esperamos. Peleamos mucho. Y el mensaje es que no hay que bajar los brazos nunca. Nunca. Siempre pelear. ¿Esperaba que se vaya detenido, que quede detenido ya oficialmente en el día de la fecha? Bueno, era una posibilidad, pero obviamente la defensa se había anticipado y está en su derecho de pedir la exhibición de prisión. Pero bueno, es una cuestión de tiempo, sobre todo cuando, como dije, la jurisprudencia que sienta es que pueda existir la posibilidad de que no haya recursos, más recursos dilatorios. ¿Está más aliviado? Esa es la expresión, aliviado. Y obviamente, como lo dije cuando declaré, que alguna vez ganen los poetas. Manuel era un poeta. Muchísimas gracias. Leo. Sí, Facu. Posibilidades de hablar con Storani, ya se fue, ¿no? Estaba muy compungido. Mira, estaba muy compungido, contento también al llegar al final de este recorrido contento es una entre comillas, ¿no? Sí, conforme, porque, aliviado por ahí, bueno, por el fallo, mucha gente. Aliviado sería la palabra, Facu. Vamos a tratar a ver si nos podemos acercar. Está solamente 2 minutos para saludarlo a Freddy. Si es que no está en vivo con otro colega, Leo, si no te preocupes. Simplemente me parece que va a entrar en vivo con algún colega, no te preocupes. Vamos a volver en algunos minutos. Si querés. Dale. A ver. Si querés, le hago 2 preguntitas mientras los chicos se preparan. Federico, bueno, decime, Facu, se lo transmito. No, mandarle un abrazo, Leo, básicamente. Bueno, si un querés... abrazo de Facundo, Pastor y de todo el equipo. Te manda un abrazo. Ya voy a volver, Leo, con vos en algunos minutos por ahí. Que gracias por haberlo acompañado. Por favor. Te paso con él. Dale, Leo, ya volvemos. Y nos vamos a ir rápidamente. Pablo, una pequeña guía electoral para saber bien qué votamos el domingo, cómo votamos, una suerte de laboratorio electoral de cara a lo que viene. Vamos. Tenemos una placa, es obviamente el balotaje, hay 2 fuerzas, La Libertad Avanza, Unión por la Patria. Y algo muy importante para tener en cuenta, porque muchos preguntan, ¿el voto en blanco para quién va?
¿Para quién va el voto en blanco? ¿El voto en blanco suma a alguien? Ahora vamos a aclararlo y es importante. El voto en blanco no suma a nadie. Es lo mismo votar en blanco, impugnar, no ir a votar. En todos los casos es lo mismo. Va a ganar el que tenga más votos. Esto se produce por alguna confusión que da de que en algún punto el voto en blanco, al no contar en la masa de votos totales, aumenta el porcentaje y eso hace que en primera vuelta aquel que va primero pueda zafar del balotaje si más gente vota en blanco. En este caso eso no juega para nada, va a ganar el que saca un voto más y nada más. Entonces el domingo se vota de 8 de la mañana a 18. Es una votación, uno, otro o votar. Esperá, te sumo a este momento una suerte de consultorio electoral que hacemos con Winocura, el doctor Alejandro Tulio, ex titular de la Dirección Nacional Electoral. Doctor, ¿cómo le va? Facundo Pastor lo saluda en A24. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, gracias por atendernos. A ver, en términos generales, ¿qué cree que, con qué elección nos encontramos? Porque hay una carga narrativa todo el tiempo. La veda tiene que ver con eso, doctor, también. Con que la gente pueda reflexionar en paz respecto a su voto, ¿no? Es cierto, ese es el origen y en otros países se llama periodo de reflexión. Es para eso, para evitar el impacto direccionado por la campaña electoral. De todas maneras, me parece que la sociedad ha cambiado, la conexión permanente en las redes hace que sigamos con los temas, por lo tanto ya ha perdido bastante sentido restringir a los medios tradicionales de poder tratar un tema que se sigue tratando por otros medios. De todas maneras, me parece, yendo a qué elección nos vamos a encontrar, el primer dato es que nos encontramos en segundo balotaje en 40 años. Hubo uno solo, hace 8 años, uno tiende a no tener mucha memoria de esto, pero efectivamente solamente una vez optamos entre dos candidatos. Y eso es distinto, porque los que tenemos una convicción clara, una idea, una preferencia de cualquier naturaleza, política, estética, sociológica, de clase, lo que fuere, ya la expresamos. Ahora tenemos que hacer no alcanza con las preferencias. Ahora se trata de optar entre dos caminos y entre tres. Optar entre dos caminos o abstenerse. Abstenerse no yendo, abstenerse votando en blanco o votando de una manera que no se pueda contar el voto. Pero me parece que la situación del país, más que la naturaleza de las candidaturas, es la que exige una actitud responsable y definirse por un camino. Y ese es el escenario en que muchos argentinos nos encontramos, urgidos entre la emergencia de la crisis crónica en lo económico y el temor de que se produzca una crisis política por la incertidumbre que alguna de las candidaturas puede ocasionar. Claro. Se ha hablado tanto, doctor, del fantasma del fraude electoral. Pareciera, con la no ratificación o con la falta de solidez en la ratificación de las denuncias que veíamos recién, de a poco disiparse todo, ¿no? Efectivamente, parte de lo que yo me refiero, que nunca hablo tanto de política, sino de los procedimientos electorales, a una crisis, es el desconocimiento de los mecanismos institucionales y su normal funcionamiento. Quien conoce los mecanismos institucionales puede o no estar de acuerdo con la boleta, puede estar o no de acuerdo con quién cuenta los votos, pero sabe que en Argentina en 40 años que hubo 30 elecciones, si tomamos las PASO, la consulta popular, la constituyente y las elecciones propiamente dichas, en ninguno de esos casos hubo una alteración del resultado. O sea que, perdón, y eso doctor, no es por virtud. A lo largo, desde el retorno a la democracia para acá, entre medio término y presidenciales, hubo 30 elecciones. 30 elecciones, incluyendo las PASO, ¿no? Desde el 2011 en adelante. Y en esas 30 elecciones nunca hubo un cuestionamiento al resultado electoral. Eso es la medida de la legitimidad de nuestra democracia. Entonces, que si hay dudas, si algún contrincante, si algún competidor tiene dudas, está bien que las pregunte, que haga presentaciones, pero si se utiliza la duda propia para sembrar la duda ajena
y deslegitimar un resultado, estamos rompiendo el consenso democrático. Seguro. Ya está debilitado el consenso alrededor de los derechos humanos. Todavía no está roto, está debilitado. Pero el consenso democrático sigue siendo la base de sustentación de la trama social. Seguro. La aceptación de la autoridad del que gana. Alejandro Pablo Vinocur te saluda. Te quería preguntar, hubo mucha polémica estos días por la cantidad de boletas que presentó La Libertad Avanza ante el Comando Electoral y ante la Justicia Electoral. ¿Por qué no se podían presentar más boletas? A ver, históricamente, recuerdo, y acá vale que estamos en el segundo balotaje. En las elecciones normales, en las PASO o en las generales, no se presentan 350 boletas por mesa. Se presentan menos porque no hay espacio, no hay volumen para transportarlas. La ley es clara, dice, los partidos pueden optar por hacerlo o por no hacerlo, por no presentar ninguna. Y la justicia decide cuántas, en virtud de la capacidad de transporte. En una elección primaria, donde hay muchas más candidaturas, generalmente se ponen mazos de a 50 o 70 boletas y eso es lo que se distribuye. Y el partido tiene que completar la provisión de boletas. En una elección general, tal vez lleguen a las 100, depende del distrito, y el partido debe completar. Y en esta, como son 2 boletas nada más en una sola categoría, tenemos solamente no tenemos límite, entonces te pueden imponer hasta 350. Pero el partido puede tener organizada su logística de otra manera, poner un mínimo de boletas para que inicie el acto electoral con las boletas provistas a través del correo y la justicia, pero eso no lo exime de la responsabilidad de los fiscales de proveer y reponer las boletas en el cuarto oscuro. Me parece que hicimos una polémica de la nada, no malintencionada, sino por la falta de experiencia. Nunca, salvo en el otro balotaje, se ponen 350 boletas. Ale, ahora, ¿qué pasa el día de la elección si, vamos a suponer, alguien roba las boletas de La Libertad Avanza, el fiscal no aparece y la justicia no tiene más, o el comando electoral no tiene más boletas? ¿Qué pasaría en ese caso? Y bueno, nada, porque precisamente la justicia electoral, en una manera más notoria en Provincia de Buenos Aires, en Capital, y en una manera más discreta en el resto de las provincias, advirtió a todos los competidores que la responsabilidad es suya, que ellos tienen un número de boletas X mientras dure, pero imagínense, con 70 o 100 boletas, van a faltar seguro boletas. Pero ya está, los partidos dicen que tienen asegurada la fiscalización. Y dicen y saben que la responsabilidad es de los fiscales. Reparta o no reparta. Estamos invirtiendo la carga. Las elecciones no son un servicio público donde uno paga una tarifa y el Estado, sea por sí o por un proveedor, tiene que garantizarlo, como el agua de la elección. La elección es organizada por los partidos y garantizada por el Estado. Pero hay parte que le corresponde a los partidos. La boleta le corresponde a los partidos, para eso se les otorga dinero. Ese dinero lo han utilizado. No hay que sembrar dudas alrededor de eso. Es poco el dinero. No, y aparte, pero aparte, Alejandro, ayer hacíamos un poco ese ejercicio. 30 elecciones con las PASO del 2011, con estas y las anteriores. Ahora, nunca un cuestionamiento. Pero aparte, dentro de esas 30 elecciones, hubo muchas que ganó la oposición al peronismo. La oposición que fuera, por supuesto. Muchas. A ver, durante mi gestión. Pienso aquella que ganó de Narváez de medio término, la que ganó Esteban Bullrich, la que ganó el propio Massa, la del propio Macri. La que ganó Macri. Las del 2021 que ganó también la oposición. En Argentina ganaron todos. La Libertad Avanza no existía. Claro. Pero tiene la posibilidad. ¿Por qué? No porque sea un sistema tan sofisticado que garantiza todo, sino un sistema tan simple en el que todos pueden participar y todos pueden controlar. Es difícil de comprender, pero creo que uno tiene que ser absolutamente sincero. Yo nunca afirmo que no puede hacerse fraude. Lo que sí puedo garantizar es que si se hace, se detecta y se remedia. Claro. ¿Por qué? Porque hay un mecanismo, que es el escrutinio definitivo, que se hace 48 horas después, y que permite reconocer cualquier distorsión. Claro, entiendo, es clarísimo. Ahora, ¿te imaginás, Pablo, y lo abro al doctor Tulio, una elección que se conozca el resultado rápido
El conteo, Sí. Tulio nos va a poder decir mejor, pero el conteo debería ser muy rápido porque solamente hay 2 boletas. No tenés la superposición de candidaturas, de la sumatoria de colectoras y otras cuestiones que suelen afectar el escrutinio. En este caso debería ser muy rápido. Yo entiendo que a las 9 de la noche deberíamos tener algún tipo de resultado, ¿no? ¿Es así, Ale? A ver, a las 9 de la noche supongo que se va a empezar a difundir con más del 70% de los votos escrutados, claramente, y a las 10:30 tendríamos que tener un resultado. 10:30 entonces ya tendríamos que saber. Lo que puede llegar a complicar es si el resultado es tan parejo que empiezan a aparecer impugnaciones cruzadas de un lado o del otro. A ver, algo que hasta ahora aclaremos. sería inédito. Aclaremos. No tan inédito. En el año 2017, categoría de senadores nacionales, provincia de Buenos Aires, se llegó a contar el 97% de los votos, pero era tan paritario que con el 3 que faltaba cambió el resultado. Sí, pero Ale, eso fue, igual recordamos que eso fue en las PASO. Eso no fue... Está bien, pero no fue en la general. Fue una elección. Fue una elección, todavía no estaba validado el resultado en el sentido de que no se elegía en ese mismo resultado quién iba a ser senador y quién no. Bueno, pero fue una elección de las mismas características, el recuento es igual, la logística es la misma, y la paridad, porque es una cuestión aritmética, si los votos que faltan contar son mucho más que la diferencia que hay entre el primero y el segundo, no se puede dar por terminada una elección. Claro, pero yo me quedo pensando con algo, o en algo, mejor dicho. 30 elecciones, insisto con esto, desde el 83 para acá. Ahora, acá hay algo que se modificó, Alejandro, que es la primera vez que la democracia enfrenta una alternativa tan disruptiva desde un espacio. Eso es nuevo. Es un espacio que es un espacio que incluso cree que todo lo que no es de ese espacio, quiero ser prudente con esto porque estamos en medio de una veda, es es un espacio antisistema. Todo lo que no son ellos es un sistema que está viciado. Los periodistas, la Cámara Electoral... Hemos entrado al siglo XXI, Facundo. Porque esto que estamos viendo ya se vio en Estados Unidos, se vio antes en Francia, se vio en Brasil, y lamentablemente se vio también en Perú. Era de izquierda, pero también era un partido externo al sistema. Duró poco tiempo y ahora gobierna su vicepresidenta. Pero digamos que Castillo, me estoy refiriendo, ¿no? Pero Noboa acaba de ganar la segunda vuelta en Ecuador, el hijo de un multimillonario que era diputado, pero había sido electo diputado hace un par de años nada más. Me parece que no está ni bien ni mal, es una nueva característica que tiene la democracia electoral. Lo que sí es preocupante es que cuando uno se integra a un sistema, puede integrarse incluso para cambiar sus reglas, pero primero debe aceptar las reglas vigentes. Claro, las reglas del sistema que ya está funcionando, que encima muestran estos datos. Alejandro, le quiero agradecer muchísimo. Ojalá sea todo en paz. No, hasta siempre. Gracias. Esperemos votar tranquilos. Ojalá. Alejandro Tulio, ex titular de la Dirección Nacional Electoral. Pablo, ¿te imaginás un resultado rápido? Me imagino un resultado rápido, pero esto que te decía, dependiendo de si la cercanía entre los cómputos de uno y el otro recibe impugnaciones o lo que sea, ahí me parece que se puede llegar a complicar. Completo el consultorio electoral de Winocur para que nos pueda ir diciendo dato por dato. ¿Dale? Sí, dale. A ver, vamos con la siguiente placa que tenemos. Te decía, ¿puedo votar si no voté en la primera vuelta o en las PASO? Sí, en ningún momento nadie te puede impedir votar. En todo caso, si no votaste en las PASO o en las generales, tendrás que pagar la multa correspondiente entrando a la página de la Cámara Nacional Electoral, pero nadie te puede impedir votar en primera vuelta. Siguiente placa tiene que ver con si puedo usar las boletas de la primera vuelta. Esto es muy interesante porque lo aclaró recién la Cámara Nacional Electoral. Las boletas que se usaron en la primera vuelta en la categoría presidente valen para esta elección también. Es decir, que si te quedó alguna boleta vieja, te llegó por abajo de la puerta o lo que sea, lo podés usar y no te la pueden impugnar. Pero de elecciones generales, no la que dice precandidato. No la que dice precandidato, sino la que dice elecciones generales. Bien. Esas son unas boletas válidas. Y creo que tenemos una última placa. Pero bueno, si no lo contamos, esto es muy importante. La provisión de las boletas está a cargo de cada... Lo decíamos recién, pero lo reiteramos. Está a cargo de cada uno de los partidos políticos.
Atención que los comicios no se pueden suspender por falta de boletas. Esto es muy importante. Por eso la justicia está hablando de, ojo, que los que tienen que garantizar que las boletas estén en el cuarto oscuro, en cada una de las mesas, no es la justicia, no es el Estado, no es el comando electoral, sino cada uno de los partidos políticos. Por eso es importante. Tengan en cuenta que solo se puede suspender la elección. Cuando digo suspender es, vamos a suponer que hay una cola de gente y dice, no, faltan boletas. Faltan boletas. Faltan boletas, suspendan la elección. Y no aparece el fiscal, no hay un motivo por el cual se pueda suspender la elección. Bien. ¿Sí? Por eso es muy importante, y esto es importante, que la Libertad Avanza, que hoy es el que está poniendo el tema en la escena, garantice que en todas las mesas haya fiscales y que en todas las mesas esos fiscales tengan ahí te digo, capacidad de... alguien me estaba apuntando recién que la idea de que no haya fiscales con esta denuncia puede tener que ver, digo, cuando uno ve que del espacio de la Libertad Avanza denunciaron, y después se fueron un poco para atrás, cuando la justicia dice, bueno, ¿qué pruebas hay? Acá alguien me estaba apuntando, la estrategia era generar un clima épico para convocar fiscales. Porque si vos planteás, nos roban... Vengan a cuidar los votos porque si no nos los roban. Exactamente. Claro. Repetilo, Fer, ¿cómo es? No, vengan a cuidar los votos porque si no nos los roban. De hecho, hemos escuchado también en los últimos días, lamentablemente, inclusive en algunos medios, el tema de... para ganar o para que gane Milei, para que gane un candidato, tiene que lograr una diferencia de 6, 7 puntos, porque siempre en el camino algunos puntos quedan. Ese tufillo de posibilidad de que algún porcentaje se pierda en el camino es el que puede haberse generado para poder incentivar a que fiscales se sumen. En los últimos días veíamos en grupos de Telegram fiscales divididos inclusive hasta por localidades. O sea, utilizando herramientas que saben y utilizar muchos militantes de determinadas edades, como WhatsApp o Telegram, para poder armarse y formarse de esa manera. Sí, la gran pregunta es si toda esta agitación también no incentiva de alguna manera la generación del fraude, en el sentido de que la Libertad Avanza expone de alguna manera sus propias debilidades y expone, miren, no estamos demasiado bien organizados, estamos flojos. Si alguien quiere, trate, porque estamos como si fuera un hacker, ¿viste? Como vos decís. Ahora el no tengo antivirus. Pregunto, digo, no tengo antivirus. Desde la ignorancia, tal vez. ¿Es falta de formación para algunos fiscales o es la cantidad? Es la cantidad de gente. La Libertad Avanza tuvo distintas instancias. O sea, una primera instancia... Pero ahora se supone que va a estar la fiscalización de Bullrich. Claro. Sí, más que de Bullrich, te diría de un sector del PRO. Incluso estuve hablando en estos días con gente del PRO que dice, nosotros no estamos muy convencidos de este apoyo a Milei, pero aún así vamos a aportar nuestros fiscales por una cuestión de deber cívico. Es lógico. Pongo un ejemplo más allá de las posiciones, pero el Colorado Santilli puso 11.000 fiscales en provincia de Buenos Aires, lo mismo Cristian Ritondo, y además hubo una información, Pablo, difundida desde el entorno del equipo de Patricia Bullrich, que decía lo siguiente, te lo voy a leer textual, aviso importante, en La Matanza, desde el espacio de Patricia Bullrich, junto con la Libertad Avanza, tenemos completamente cubierto el tema de la fiscalización. Es el mejor armado de control de la historia en dicha localidad. Porque hubo muchos problemas en La Matanza, porque lo que pasó es que algunos dirigentes de la Libertad Avanza dijeron, bueno, si va a fiscalizar el PRO, nosotros no queremos saber de nada. Y del lado del PRO dijeron, no, nosotros ¿por qué vamos a fiscalizarle a la Libertad Avanza? Bueno, este comunicado que vos estás leyendo lo que hace es, en alguna manera, decir, bueno, firmamos las paces y está todo bien. De todos modos, no sé si está todo tan bien. Por eso te decía que para la Libertad Avanza hubo 3 momentos. Por un lado estuvieron las PASO, donde fiscalizaron con sus propios militantes, y ahí más o menos funcionó bien. Cuando se empezó a ver a la Libertad Avanza como un espacio en serio, que tenía chance de llegar a la presidencia, ya ahí empezó a complicarse. Pero y empezaron a decir... los números, Pablo? ¿Se necesitan cuántos? No tengo el número. ¿Cuántas vos tenés que? 100.000 mesas son. Sí, 104.000 mesas. En todo el país. Todo el país. Sí, eso es lo que necesitas. Necesitas tener uno por mesa. Quiero seguir con el proceso, porque entonces dijeron, bueno, si nos falta gente ahora,
llamemos a la gente de Luis Barrio Nuevo. Y ahí se cerró una alianza con Luis Barrio Nuevo, donde fue justamente este sindicato el que garantizó la fiscalización en las elecciones generales. ¿Qué pasó? A las 9 de la mañana, a las 8 o 9 de la mañana, los fiscales de Luis Barrio Nuevo nunca aparecieron en muchos distritos del país. Pero para repetir eso, a ver. Esto te estoy contando lo que cuentan dentro de la Libertad Avanza. La figura de Barrio Nuevo garantizaba la idea de tener gente dando vuelta. Sí. Porque se supone que ¿pero Barrio Nuevo tiene fiscales? ¿O vende que tiene fiscales? Bueno, es lo que, en teoría, es lo que se había comprometido en ese acuerdo que habían hecho con Javier Milei. Se había comprometido a que él le iba a garantizar con gente de su sindicato la fiscalización de la elección. Lo que denuncian internamente en la Libertad Avanza, quiero ser muy claro en esto, que esto es lo que dicen dirigentes de la Libertad Avanza, esto que estoy contando. Lo que dicen es que en muchos casos llegaron a las 8 o 9 de la mañana a las escuelas y vieron que esos fiscales que había comprometido Barrio Nuevo no aparecieron. Y que a partir de eso es donde empezó lo que ellos denuncian como, no quieren decir un robo ni un fraude, pero un goteo electoral que los perjudicó. Y ahí aparece también esto que decía Javier Milei de detectamos que en algunas escuelas a las 8 de la mañana, entre las 8 y las 10 de la mañana, desaparecieron algunas boletas. Todo tiene que ver con todo. Lo que hizo la Libertad Avanza ahora es centralizar el armado de la fiscalización por fuera, más allá de lo que es el acuerdo del PRO, en una persona, un dirigente que se llama Sebastián Pareja. ¿Sí? Que es el histórico armador de Milei. Sí, pero que viene de Emilio Monzó. Pero perdona. Pablo, no hay buen feeling entre los fiscales de la Libertad, el armado de los fiscales de la Libertad Avanza. De hecho, a mí lo que me cuentan es que, fue un chisporroteo importante entre Macri y Milei, porque Macri dijo, dame bola como que yo ya pasé por esto, tenés que hacer A, B y C. Cuando las órdenes bajaban, los niveles de Macri y Milei, las órdenes llegaban raras, no se cumplían y muchos fiscales o muchos terceras o segunda línea de la Libertad se decían, pero pará, ¿qué vamos a escuchar? ¿La estrategia del que perdió? Bueno, porque en definitiva, los fiscales que vienen de fiscalizar a Patricia Bullrich salieron terceros. Claro. Pero la estructura de un partido de... Pero no salieron terceros, porque no fiscalizaron bien. Salieron terceros porque el mensaje no era potente o porque la gente no los eligió. El tema no es estructuras, el tema es estructuras y ver que es un partido que tiene más de 20 años contra un partido que tiene 2. Uno nuevo. Para cerrar el tema dentro de lo que es la Libertad Avanza, entonces tenés dos sectores. Tenés quizás los libertarios más de base y tenés por otro lado esto que está organizando este dirigente, se llama Sebastián Pareja, los cuales los voluntarios más de base, los libertarios, le desconfían porque es un hombre que tiene raíces en el peronismo. Entonces plantean en muchos casos, este hombre que estuvo armando las listas y que en muchos casos metió peronistas en las listas de la Libertad Avanza, muchos de los cuales hoy ya están diciendo que impugnan el acuerdo con Macri y que por lo tanto se van de la Libertad Avanza antes de que se concrete la elección. Bueno, en manos de este hombre estamos. Por eso te digo que la interna de la fiscalización es una incógnita. Es una incógnita si van a llegar bien armados al domingo o no. Y en ese sentido me parece que por lo menos lo que es el PRO, aún aquellos que están en contra de este acuerdo con Milei, te están garantizando una fiscalización por lo menos en nombre de cuidar al sistema. Bueno, déjame saludar a Hernán Goncalves Figueiredo, que es secretario de Actuación Judicial de la Cámara Nacional Electoral. Es momento de escuchar a todos y lo bueno de que hablen los distintos voceros es entender qué está pasando. Doctor Facundo Pastor, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Facundo? Buenas tardes. Bien, gracias por atendernos. ¿En qué situación estamos? Bueno, el proceso electoral ya está, digamos, activado el operativo del despliegue del material electoral. Va a ser el tercer episodio, digamos, de este año. Está, digamos, con una perspectiva de mayor sencillez en lo que tiene que ver con la operatoria por ser solo 2 boletas. El tribunal, la Cámara Electoral y las juntas electorales nacionales de todo el país ya dispusieron con las 2 coaliciones que compiten en la elección, bueno, todas las cuestiones logísticas y operativas que son necesarias para desarrollar la elección. Así que estamos listos para el domingo. ¿Usted cree que puede darse una elección compleja o no hay nada más allá de todos estos rumores y estos murmullos que hay dando vuelta? ¿Cree que puede ser una elección tranquila? Si se quiere, la particularidad de esta elección es esta
cuestión que la Alianza La Libertad Avanza, digamos, decidió aportar para la distribución por parte de las juntas electorales un mínimo de boletas para las aperturas de las mesas de votación, comprometiéndose a reponer y a distribuir el resto de las boletas a través de sus fiscales. Y bueno, no tenemos razones para pensar que ello no vaya a ocurrir, pero digamos que siendo una elección de segunda vuelta, claro, sería, digamos, un riesgo mayor si no llegaran con todos los fiscales a cubrir todas las mesas. Y esto, digamos, fundamentalmente porque a veces las personas no tienen claro que el proceso electoral lo desarrolla la propia ciudadanía con participación directa en las autoridades de mesa, que son ciudadanos designados por sorteo, y con los fiscales de los partidos políticos que tienen la responsabilidad de llevar la boleta de votación a los cuartos oscuros. Entonces, bueno, salvo esa particularidad que la agrupación formalmente e incluso públicamente aclaró que decidió este camino, digamos, para la reposición de las boletas, creemos que va a ser una elección más sencilla por esto que les decía al principio, sobre todo como tarea para las autoridades de mesa, va a ser menos complejo que los escrutinios que tuvieron que hacer, ya sea en las PASO o en la elección general de octubre, ¿no? Hernán, ¿cómo estás? Pablo Inocur te saluda. Te quería preguntar, ¿qué pasa si el día de la elección alguien está haciendo la cola para votar, entra al cuarto oscuro, no hay boletas de uno de los espacios, sale, pide más boletas y no aparece nadie, no hay un fiscal garantizando la provisión? ¿Se suspende ese acto, esa urna? No, lo que ocurre es, si no hay fiscales, se le avisa al delegado electoral, el delegado electoral le avisa a la agrupación para que de alguna manera reponga boletas a través de otros fiscales, de otros colegios, de otras escuelas. Le diría en tal caso la autoridad de mesa al votante que aguarde, que espere en el establecimiento de votación hasta que se pueda reponer la boleta. O sea que en ningún momento se suspende esa fila o esa urna. No, digamos, la fila en el sentido de que la persona que no puede votar va a tener que esperar, en ese sentido se suspende, pero no es que la elección se interrumpe como proceso electoral para reponer las boletas. La mecánica es, digamos, sobre la marcha deben los fiscales de los partidos, aunque no estén presentes en esa escuela, siendo comunicados por el delegado electoral o por el juzgado de la Junta, desde otras escuelas acercarse a reponer, y ahí se reanuda la votación. Si la persona quiere votar, sí. Bien. Doctor, ¿y qué, digamos, a qué se llama boleta de contingencia en las escuelas? Bueno, es un sistema que hace varios años la Cámara estableció como un bolsín con boletas extras para que los delegados que están en los establecimientos de votación, en caso de faltar algún fiscal, puedan reponer con las boletas que los partidos tuvieron que haberle entregado previamente. Ahora, si uno echa mano a las boletas de contingencia, hay que elaborar un acta, ¿correcto? Sí. Se van anotando las que se usan. Claro. ¿Y han tenido que usar boleta de contingencia en la primera vuelta? Se deben haber utilizado en algunos establecimientos. La verdad es que no tengo ese registro, pero sí es bastante frecuente. Si no hay un fiscal a mano, bueno, tomar de esas boletas de contingencia para demorar lo mínimo indispensable para que la gente siga votando. Claro. Doctor, ¿y qué? Digo, se imagina un conteo, uno entiende al tener dos opciones, mucho más veloz que el de la primera vuelta, con lo cual entre las 6, 7, 8 de la noche tendríamos que tener un resultado. El escrutinio de mesa va a ser mucho más sencillo, seguramente las autoridades de mesa van a tener más fácil esta tarea. La cuestión del escrutinio provisorio, la de la noche de la elección, honestamente no podría yo decirlo, porque desde la Cámara Nacional Electoral no tenemos que ver con ese escrutinio. Eso lo hace la Dirección Nacional Electoral del Poder Ejecutivo, que entiendo que va a tener también facilitada la tarea y los resultados seguramente más rápidos. Pero aquí necesito aclarar que no depende de la justicia electoral ese escrutinio, que la justicia tiene a cargo el escrutinio definitivo, que es el posterior. Habiendo estado en las PASO, en el correo y también en las generales, en las PASO 22:37 se dieron los resultados. En las generales 21:30, una hora antes, teniendo en cuenta que el recuento fue más rápido. 22:37, buen dato ese, Fer. Y 21:30. 22:37 en las PASO. Sí, 21:30 en las generales.
y a partir de las 21 se pueden dar los resultados. Claro, pero vos me decías que por ley a partir de las 9. Sí, a partir de las 9, recién a las 9. Lo que pasa es que a las 9 hay que ver con cuánto abrís. Sí. Porque además existe, si bien no tiene, Hernán me puede corregir, si bien no tiene validez en este momento, existe un fallo anterior que decía que hasta que no hubiera cierta proporcionalidad de los resultados en los distintos distritos importantes, no se podían publicar datos. Mirá, tiene que ser representativo y consolidado, eso por lo menos es lo que nos decían. Cuando haya un número representativo y consolidado, o sea, representativo por la cantidad de votos que se contabilizaron, la cantidad de telegramas en realidad que se chequearon, y consolidado porque no pueda cambiar, a partir de allí se difundían los números. Lo que pasa es que en las generales, había que estar atento a ese 10% de diferencia, o si superaba el 45%, pero acá es voto a voto, acá es hasta último momento. Yo no lo veo tan rápido como lo ven ustedes. Pero piensen esto, si ustedes están en una urna, no están abriendo la urna y tienen que contar boletas, bueno, tenés que contar 2. Es más fácil que hacer, si tenés que los diputados que te cortó boleta, que te votó una categoría y otra no. Se cuenta, se hace el acta, del acta se genera el telegrama. No hay mucho que contar. Pero le quería preguntar a Hernán esto para poder clarificar, porque la vez pasada pasó que aparecieron muchas actas con donde había 0 votos para un espacio o donde hubo que corregir. ¿Qué validez tiene ese acta provisoria teniendo en cuenta el resultado final? Gran pregunta, y sobre todo por esta cuestión de la distinción de los escrutinios y de las autoridades que los llevan adelante. Los que se vio en las generales, que circularon en redes sociales, etcétera, eran deficiencias en los telegramas. Estrictamente no eran las actas de escrutinio, sino los telegramas, que son un instrumento que copia el acta original para la mayor celeridad en dar los resultados la noche de la elección a través del escrutinio provisorio que hace, como les decía, la Dirección Electoral del Poder Ejecutivo. Luego, 48 horas después de cerradas las elecciones, se empieza a hacer lo que se conoce como el escrutinio definitivo, y en esa oportunidad, y también teniendo como herramientas los telegramas y los certificados de los fiscales de cada una de las fuerzas que participaron de la elección, se verifican las actas de escrutinio, que son las actas formales con las que se va a hacer el resultado con validez legal, digamos. Y bueno, a partir de esas operaciones se ven si hubo o no errores en los telegramas. Hay algunos telegramas que en el escrutinio provisorio no se pueden cargar por diferentes razones, que por supuesto en el definitivo después a partir de las actas se computan. Bueno, son... Sí, coinciden los datos, automáticamente entra como telegrama que se recuenta. Si hay algún inconveniente, una diferencia entre la carga de datos de uno y otro, aparece un tercer equipo que tampoco está en contacto con los otros dos y allí se termina validando el telegrama y entra en el recuento provisorio. Telegramas, siempre recuento provisorio. El definitivo es con actas, ¿no? Y una cuestión particular con relación a las generales, no hemos tenido en el escrutinio definitivo apelaciones por recuentos o la validez de los escrutinios en los distritos en la categoría presidencial. Llegaron algunas cuestiones más locales, de cargos locales, pero no tuvimos ninguna apelación por los cómputos presidenciales. Sí, en los distritos donde había recuento, había margen. Bien, doctor, le agradecemos muchísimo el contacto. Por favor, gracias a ustedes. Gracias por estos minutos. Hernán Goncalves Figueredo, secretario de Actuación Judicial de la Cámara Nacional Electoral. Lili, dame un título policial, dale. Vamos a hablar de una detención de delincuentes que querían robar una fiambrería. Facu, el tema es porque tiene que ver realmente con un nuevo centro de monitoreo que se inauguró en La Matanza. ¿Y qué permite esto? Permite más fáciles las detenciones, por eso vale la pena mirar lo que pasó. Fíjate, este video que te mostramos con nueva tecnología, como te decía, una tecnología de cámaras 4K, nuevo sistema de vigilancia que permite esto en el centro de monitoreo, que aquellos que estén observando las cámaras adviertan que hay un robo en ese momento, lo que permite una detención infraganti, si se quiere también. Acá tenés todo, mira, perfectamente sincronizado. Llegan los patrulleros cuando ven en Crovara y Rucci, exactamente. Ahí ven a los dos delincuentes que le están robando a la mujer de la fiambrería. Hay una voz inmediatamente de alerta desde el centro a los patrulleros. Los patrulleros llegan y, como te decía, infragante, logran detener a los dos delincuentes.
la calidez y la nitidez, si se quiere, la cámara, esto lo que te permite es identificar fácilmente a los ladrones, ¿no? ¿Cómo está la calle, Lili, importante. La calle está tremenda, difícil, peligrosa, difícil, por eso esto permite que los policías llegaron, mirá qué importante, lograron encontrar a los delincuentes y ¿qué tenían en sus manos? Dinero y celulares, que lo habían robado recién. Entonces, la víctima lo que pudo hacer es recuperar inmediatamente lo que le habían robado. Por eso, la verdad que el accionar de la policía del centro de monitoreo, hay que decirlo, que acá pesa y mucho. ¿Por qué? Porque esta es una prueba que ahora está en la justicia para que esos 2 ladrones estén detenidos, ¿no? Por supuesto se le toma declaración a la víctima, pero también para la importancia de la víctima es que recuperó lo robado porque los pescaron infraganti robando la fría medida. Muy bien, muy bien. Lili, gracias. 15 y 10, 27,4 la temperatura, es una tarde de verano. 15 y 18, voy con Javi Mozos a los tribunales de San Isidro, está con Federico Storani. Javi. Hola, Facu, ¿cómo estás? Buenas tardes, así es, estamos con Federico Storani, aquí acaba de terminar el juicio, ustedes como ya saben, ya se conoció la sentencia, el fallo contra Lacal y Federico, bueno, lo sentí respirar en este preciso momento. Es como que respiró profundo y largó el aire. ¿Está más tranquilo? Bueno, no sé si exactamente es tranquilo, levemente más aliviado, porque han sido, algunos me preguntaban la espera, y yo digo, y lo que... ¿Quién lleva ahí? ¿Parte del tribunal? ¿Algún integrante del tribunal puede ser? No pudimos ver. Justo paró de hablar porque había gente que estaba aplaudiendo y no sabemos por qué motivo. ¿Algún integrante del tribunal por ahí que pudo haber salido por alguna de las puertas de acá del Palacio de Tribunales de San Isidro? Por los tribunales de San Isidro. Claro. Perdón, Federico. Bueno, digo que levemente aliviado porque tampoco ha sido una espera, ha sido una lucha constante. Una lucha que llevó más de 7 años y medio hasta llegar a esta instancia del juicio oral y público. Y bueno, primero hubo una estrategia de parte del acusado, ahora ya no es acusado, el condenado por homicidio, triple homicidio simple con dolo eventual. Una estrategia de dilatar, porque siempre se proclamó inocente. Entonces, si una persona se proclama inocente, lo que quiere es llegar a la instancia de poder probar su inocencia. Además hay una presunción de inocencia. Eso está en la ley. Y lo curioso en este caso era que no solamente no facilitaba el camino para que se hiciera justicia, sino que intentaba dilatarlo con todo tipo de chicanas y recursos que se iban interponiendo uno tras otro, hasta que incluso llegó a la Corte de la provincia y hasta la Corte de la Nación. Federico, lo están escuchando a usted. Facu, podés hablar con Federico Storani. Por favor, Federico, Facundo Pastor, ¿cómo le va? ¿Cómo anda tanto tiempo? ¿Qué tal, Facundo? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, ahí lo veíamos, seguía el caso de cerca, vi su emoción, ni bien salía de los tribunales, y tratando de dejar un mensaje incluso para la sociedad, ¿no? Usted decía, la sociedad tiene que cambiar, tiene que mejorar, es una tragedia inentendible de un ser que evidentemente tenía un desprecio por la vida o una calificación por la vida distinta a la de una persona normal, Federico. Sí, totalmente. Primero llamar la atención, que yo lo dije durante el debate horario público, de que se requiere también política de Estado para evitar la epidemia de accidentes que existen por estas conductas desaprensivas y con desprecio a la vida de los demás. Eso nos ubica a la República Argentina en unos lugares que tiene mayor nivel de siniestralidad con posteriores consecuencias de muerte. Generalmente los muertos son gente muy joven, entre niños hasta los 35 años. Se produce por producto de colisiones y en horario nocturno, y muchas veces intoxicados. Entonces, esto significa que hay que desarrollar una fuerte campaña de prevención. En este caso, que es el caso particular, obvio que nada va a devolverme la vida de Manu ni de Ángeles. Y eso para mí es un antes y un después en mi vida.
pero me produce cierto alivio que al menos después de tanta lucha, de tanta pelea, haya llegado a un fallo que en cierto modo tiene característica que podríamos decir que va a sentar jurisprudencia. Claro. Porque el dolo eventual no es tan sencillo de dar en este tipo de incidentes. Y esto fue un triple homicidio con dolo eventual, que tiene una pena de 8 a 25 años y Ahora, que el tribunal estableció 9 años. Federico, esa idea a veces tan técnica del dolo eventual, que nos ha tocado estudiarla, pero que a veces la sociedad, el pueblo mire y dice, a ver, está tan relacionada con la desaprensión que usted describía, porque la idea del dolo eventual supone la idea de que alguien tiene que representarse, que la conducta que está llevando adelante puede tener un resultado final en la muerte. Entonces, ¿cuántas veces vamos a seguir hablando del dolo eventual en tipos que se suben drogados, borrachos a un auto, en tipos que en este caso, una lancha zigzagueando a cualquier velocidad? Digo, ¿qué nos pasa que nos matamos de esa manera? ¿Qué nos pasa que nos matamos de esa manera? Dice, entre otras cosas, en esta pregunta que le hacía Facundo recién. Sí, disculpen. Sí, primero, Facundo, está bien la pregunta sobre el dolo eventual, porque el dolo eventual es cuando una persona con su accionar puede representarse el daño, el riesgo en que puede poner a otras personas y aún representándoselo continúa con ese accionar. Digamos, no es el dolo simple, que hay una intencionalidad directa, y eso es lo que es el dolo simple, pero tampoco es la culpa, que es por imprudencia, negligencia, que son los componentes y los requisitos de la culpa. Es un grado más agravado de la culpa y, si se quiere, un grado un poquito menos que el homicidio simple con dolo simple. Bien. Es técnico lo que explico. Seguro, en este seguro, caso se pero dieron es claro. todos los extremos. Pero es claro. Es una persona que bajó una embarcación poderosa de noche, que cuando no se veía nada, que anduvo a la máxima velocidad según se acreditó con pruebas periciales y además la fotografía de inspección ocular de la palanca como quedó, que anduvo con una trayectoria zigzagueante de costa a costa, que fue advertido previamente por el playero que le cargó combustible, que casi embiste el muelle y tuvo que retroceder para que le cargaran combustible y que le dijo: si siguen así van a atropellar a alguien. Bueno, partió por la mitad la lancha donde iba Manuel y Ángeles, tal era la velocidad que continuó y anduvo 50 metros por la tierra. Imagínense entonces. A mí me partió la vida, seguro, pero así como me tocó a mí, le pudo haber tocado a cualquier otro también. Federico, le mandamos un abrazo grande, el saludo y el cariño de siempre, y seguimos conversando seguramente. Gracias por estar estos minutos allí. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y a disposición para cualquier otro momento. Por favor, gracias a Javier Mozos también en vivo, y nos obliga a volver la información a Israel con Gabriela Ostrovsky a la guerra. Gaby, ¿cómo te va? A ver si me escucha Gaby, si lo podemos recuperar. No estamos recuperando la Gaby. Él nos escucha a nosotros, pero no... Ahí. A ver, Gaby. Ahora sí, a ver. Si corrige, ¿no? Ahí está, ahora ¿Me sí. escuchan ahí? Sí, Gaby, ahora sí, perfectamente. Perfecto. Bueno, decía buenas tardes para ustedes, buenas noches para nosotros. ¿Cómo va, Facu? Bueno, contanos cómo estás vos, cómo está la situación, pasan los días, hay mucha gente todavía así que sigue en manos de Hamás. ¿Hubo solamente 2 liberaciones, Gaby? Exactamente, Facu. Seguimos a 42 días de iniciada la guerra, 42 días de la masacre del 7 de octubre pasado. Todavía 240 personas continúan secuestradas adentro de la Franja de Gaza, y lo que vos decías recién, hubo solamente 2 instancias de liberación. ¿Se acuerdan? La primera, 2 mujeres, una madre y una hija. Estamos hablando de aproximadamente semana y media, 2 semanas después de comenzada la guerra. Y unos 3 o 4 días después de esa primera liberación, la segunda instancia, que tuvo también a 2 mujeres, una mujer de 85 años y una de 79, cuyos maridos permanecían secuestrados, y ellas 2 fueron liberadas. Pero después de eso, nunca más
nunca más se supo de nada. Algunas conversaciones, algunos rumores que van surgiendo respecto de posibles negociaciones, pero que hasta ahora no tienen absolutamente nada de concreta. Son siquiera propuestas que vienen desde el lado negociador de Qatar y de Estados Unidos, pero que en los cuales Israel todavía no se comunica nada y que desde Hamás, incluso después de tirada la propuesta, como que se vuelven para atrás. Digo, lo último que se sabía hablaba de la posibilidad de liberar a niños y mujeres, y ahora en te diría la última media hora, 45 minutos, una comunicación de Hamás que dice que en realidad no saben, en realidad no saben si podrían llegar a liberar a todos. Si en realidad no saben, es como una cosa medio caprichosa, ¿no? Como, bueno, no sé si tengo ganas de liberar. Se lee de esa manera. Claro. ¿Y cuál es la distancia hoy? Se habla de cierto control de Israel en algunas zonas. ¿Cómo está la vida ante la vida? ¿Cómo continúa la vida? Pues es que la vida es esto que vos preguntás y que charlamos siempre, Facu, es... por un lado, la vida uno trata de mantenerla como dentro de lo normal, sobre todo cuando estás lejos del lugar de conflicto, pero acorde van pasando los días, uno no puede dejar de entender que la normalidad no es tal, porque la normalidad no es donde yo estoy, donde no caen bombas o donde, gracias a Dios, no hemos ido tantas veces al refugio. La normalidad es lo que le pasa a las más de 240 familias que tienen hijos o amigos o cualquier tipo de familiar secuestrado. La normalidad es la de las casi 400.000 personas que han sido desplazadas de sus hogares, tanto en el sur como en el norte, y que están todavía en lugares de refugiados, que no pueden volver a sus casas. Algunos por el miedo de que les suene una sirena y no saber cómo refugiarse, y otros porque sus casas quedaron totalmente destruidas, Facu, digo. Estás hablando de gente que estaba en los kibutzim o en Sderot o en la parte del sur, que hoy no tienen casa. El otro día yo hablaba con un refugiado que le preguntaba, pero casi ingenuamente, ¿cómo te sentís? Y me miró y me dijo, no tengo casa, ¿a dónde volver? ¿Cómo me voy a sentir? No tengo casa. O sea, su casa quedó totalmente destruida. Claro. Él se salvó de la masacre. Gaby, ¿cómo estás? ¿Qué se sabe de las negociaciones por los rehenes? Hay información sobre que había algunas propuestas por parte de Hamás. ¿Qué se sabe de todo eso? Hola, Pablo. Esto que les decía recién, la última propuesta oficial lanzada desde Qatar y que vino por parte de Qatar y de Estados Unidos hablaba de liberar a 50 niños y madres bajo la contraparte de Israel de liberar prisioneros de Hamás que están en cárceles israelíes, jóvenes o mujeres. O sea, como sería una mujer por mujer, joven por niño. Y el pedido del alto al fuego durante 3 días. Ahora, ¿qué proporción repetís? Lo único, eran 50 niños y madres, niños y mujeres, contra 50 prisioneros, mujeres o jóvenes. O sea, uno por uno. Uno por uno sería en este caso. Sería uno por uno e implicaría también un alto al fuego total durante 3 días. Ahora, respecto del uno por uno, Israel no se comunicó, no emitió comunicado alguno. ¿Sí? En lo que respecta al alto al fuego, la postura de Israel fue: nosotros podríamos llegar a suponer un alto al fuego que, por supuesto, no seguiríamos manteniendo en caso de que durante esos 3 días desde Hamás sigan disparando algún tipo de cohete, porque la realidad es que tampoco existe la confianza plena en que Hamás realmente acceda a un alto al fuego. De hecho, hace 2 horas volvieron a disparar contra Tel Aviv. Ahora, de esa propuesta, que era lo último que se sabía, y estamos hablando de las últimas 48 o 72 horas, hace media hora surgió la información de un comunicado de Hamás, esto que les decía antes, que dice que ellos no saben si están realmente preparados para largar a 50 niños y madres. Y era lo único que decía, no hay una explicación todavía. Esperamos que en las próximas horas pueda haberlo, pero el comunicado hablaba solamente de esto. Pero a ver, para sintetizar, esa propuesta que está dando vuelta, que no sabemos si es real o no, por lo que me estás diciendo,
puede ser más viable de que pueda ser aceptada. A ver, por parte de Israel, lo único que se sabe es que podría llegar a ser aceptado o por lo menos evaluado el alto el fuego. No hay ningún comunicado oficial, ni del ejército, ni del gobierno de Netanyahu, que indique algún tipo de negociación respecto del 1 por 1 de rehenes por prisioneros. Sobre eso no se comunicó, oficialmente no se comunicó absolutamente nada. Desde que Qatar lanzó esta propuesta en la tarde del miércoles, hasta hoy no hay ninguna respuesta por parte de Israel. Y en el medio de esto, perdón Pablo, en el medio de esto siguen apareciendo cadáveres de rehenes en los alrededores del hospital Shifa en Gaza. Bien. Gaby, te mando un abrazo grande. Ojalá pronto recobren la normalidad. Gracias. Gracias, Facu. Un abrazo para todos. Un abrazo grande. Lili Caruso, el otro protagonista del cierre de la semana ha sido Leonardo Fariña. Claro que sí, el ex marido de Karina Jelinek, pero también aquel que conocimos y vimos, ¿se acuerdan? En La Rosadita, contando plata también, contando dólares. Otra vez cayó, como le contamos esta semana, en un allanamiento por las cuevas que aparentemente mueven el dólar y hacen que este tenga una tendencia alcista. Pues bien, Leonardo Fariña quedó detenido junto a 4 personas más. Recordarán ustedes, este era el momento de la detención en Juramento al 1600, donde estaba esta cueva, donde funcionaba un operativo, mejor dicho, que hizo la Policía Federal, la Aduana y la FIP. Este era el momento en que lo sacaba. Recuerdan que tiene una pulsera, una tobillera, mejor dicho, una tobillera, porque él está con una prisión no domiciliaria, ya es un beneficio, está beneficiado con una excarcelación. ¿Por qué? Porque tiene una condena, pero puede estar en su casa cumpliendo esa detención, si se quiere, ya con un régimen de libertad condicional. Ahora, esa nunca quedó claro, Lili, si la pulsera que tenía era una pulsera que lo geolocalizaba por donde él esté, si él no tenía impedimento de salir de la casa. Yo ya eso lo averigüé. ¿Es así? Es así. Él puede salir, esta tobillera es hasta 150 kilómetros, que es lo que él tiene permitido. Él no... A ver, supongamos, Fariña está en la casa de Escobar ahora y dice, me voy a ir al médico, y el médico queda en el microcentro, puede ir, porque no se pasa de los 150 kilómetros. Puede ir, volver. Y por supuesto que eso lo marca. Si se quiere saber, se sabe dónde está. El tema es que no va a dar el alerta de que él se movió de 150 kilómetros porque no se movió. A ver, déjame ver Pero eso está permitido. Si voy con Marcelo Padovani, que está allí en los tribunales de Comodoro Pi, tendría que estar declarando en este momento. Claro, porque llegó pasada las 8:15 de la mañana, todavía está ahí porque son 5 los detenidos, no te olvides. Yo creo que hay ya te doy, Marci, hay un video que ayer mostraba Martín Candalaf del interior de la cueva, que es impactante. Buscámelo para ponerlo unos minutitos. Marcelo, contame. Bueno, sí, confirmo lo que decía Lili, todavía está acá Fariña. Lo que estamos esperando, a ver, decía Lili, 5 detenidos, Facundo. Claro. Así que hay que ver, porque tengo entendido, Lili, que la declaratoria es conjunta, ¿no? O sea, le toma declaración el juez a todos juntos, por lo que tenemos entendido y por lo que trascendió esta mañana a partir del arribo de los abogados. 8:30 de la mañana llegó aquí Fariña con los otros detenidos. Está bien. No, seguí, Marcelo, ahora te digo. Seguí. Perdón. No, bueno, y estamos esperando entonces algún dato que no... Es decir, el dato nos lo va a dar el abogado, ¿no? O los abogados, mejor dicho, porque tiene 2. Fariña, a ver si declaró o no. Lo que dicen los abogados, Lili y Facundo, es que él era un asesor, una especie de asesor de esta cueva en la que lo encontraron allí en Juramento a 1400. Bueno, habrá que ver esto, tendrá que probarlo, y no sé si probándolo no se complicaría aún más, porque es una actividad ilegal, ¿no? La de la cueva. Así que ya teniendo además el tema es que haya pruebas que lo puedan vincular a la oficina a la oficina. Él dijo que estaba tomando un café, que eran amigos, que sí conoce a las personas que estaban ahí, que son amigos, que no es dueño, pero todo esto lo tiene que ratificar ante las autoridades judiciales, porque lo que diga frente a la policía o que le pueda comentar alguno que esté haciendo el procedimiento, como alguien de la aduana o alguien de la FIP, no tiene valor. Hoy va a tener que declarar y decir realmente qué papel cumple. Lo involucraban a él de alguna forma también, porque había una escucha en la que nombraban al pelado y el único pelado era él.
Hay una versión de que no es el dueño, pero el tema es qué estaba haciendo él en ese lugar. Bueno, él dice que fue a visitar a un amigo. Por eso te digo, que fue te va a a visitar inventar a un cualquier amigo cosa. y conoce a la gente de ahí. ¿A quién es el amigo? El que estaba ahí. Y el amigo que estaba ahí es el mismo que se quiso escapar por el balcón y tratar de irse y profugarse en el momento que llegaba el allanamiento. Bueno, todo esto lo tiene que explicar, porque si alguien se quiere escapar por la ventana, digamos que en buen momento no lo agarraron, Claro, digamos, claro. ¿no? Porque si no, no te escapás, decís, ¿qué pasa? Que abrís la puerta, te ofrecer las pruebas que necesite, pero si se quiso escapar, ya algo de las dudas hay. El tema es que él sí dice, y lo dijo su abogado, Marcelo y Facu, que él se dedica a asesorar económicamente con el tema de inversiones, como siempre lo hizo aparentemente, y sigue haciéndolo, de eso vive incluso. El tema es asesorar a una cueva, que es algo clandestino, ahí está el tema, porque el delito es lavado. Y si el delito es lavado porque está violando la ley cambiaria, ahí ya va a tener un problema. Porque él, entre los requisitos que tiene para no volver a la cárcel en este beneficio que tiene de estar escarcelado, aún con la tobillera, es que no puede cometer ningún otro delito. Ni siquiera agarrar algo sin querer o salir del país y no avisó, o irse un poco más de los 150 kilómetros y no avisar, y menos que menos estar en una cueva, ¿no? Porque esto lo podría mandar nuevamente a la cárcel. Este es el tema. Marcelo. Sí, juramento, a ver, la cueva de juramento 1400, dice Farini, a ver, este es el argumento, Facundo, contémosle a la gente, ¿no? A partir de lo que dice Lili, es que, tomando las palabras del abogado, dice el abogado, no, él, claro, hace asesoramiento económico, financiero, pero claro, está complicado Facundo ahí, porque como decía Lili, ratifico exactamente lo que dice, es una actividad ilegal, es como decir, bueno, ayuda a vender, no sé, droga, por ponerte algún ejemplo para que se entienda perfectamente, o asesoro, mejor dicho, la venta de algo ilegal. Bueno, esto es lo que seguramente está explicando Fariña, que ya anticipamos, Lili, Facundo va a quedar preso hoy, Sí. hoy por lo menos va a menos. quedar detenido, va a seguir detenido con los otros detenidos también. A menos que tenga una buena excusa y que diga, el dueño es fulano, se dedica a esto, yo no tengo nada que ver, una especie de nuevo arrepentido, porque recordemos, Marce, Facu, que él era un arrepentido, que viene Seguro, de todo esto porque un es un imputado arrepentido. Imputado No, y un testigo arrepentido. Marcelo. Y una última cosita, él estuvo Sí. A ver, te incomunicado muestro, mirá. hasta ahora, Estuvo incomunicado a tal punto que hoy, cuando llegó su abogado, Claro, exacto. dijo, yo no sé de qué se lo acusa, sé que es Claro. lavado, pero no sé quiénes son Bueno. los que estaban ahí y qué papel cumplen justamente con Leonardo. Así que él también fue en ascua. Esto es lo que hace que hoy se demore esa declaración también. Según los abogados, sí, empezó teóricamente hace 1:40. Claro. Pero claro, el tema Estaba es de las que 8. tenemos poca información de adentro hasta que salgan Y los sí, abogados. imposible. Pero te muestro, en el segundo piso está, Sí. está Fariña en este momento con los otros detenidos. Aquí en Avenida de los Inmigrantes 1950 y seguimos atentamente lo que pueda llegar a pasar. Marce, nos quedamos ahí pendiente. Si aparece Fariña, ¿Cómo no? veremos si sale en libertad, si todavía queda preso o sale algún abogado. claro. Ya volvemos en vivo a Comodoro Pi 1540. Dale, cómo no. Pausa, ya venimos. Seguimos en el noticiero de A24. Se viene el fin de semana, Mimi Andreoli. Es fundamental saber, primero, cómo va a estar este viernes, cómo va a estar el sábado para relajar un poquito, y el domingo, el día clave, el día de las elecciones. ¿Va a llover? No. Mira, tenemos toda la A ver. información. Empezamos por este momento, ¿qué es lo que está pasando, te parece? Porque hay novedades para hoy, ¿eh? Mira, ahora la temperatura casi 28 grados, una tarde cálida en la ciudad con 27 grados 9 décimas. Sí. Un dato, la presión atmosférica extremadamente baja. No sé si sentís falta de oxígeno o cansancio. Bueno, se debe a esto. Estamos muy próximo al avance de una tormenta sobre la ciudad. Así que calculo que en 1 hora y media, 2 horas a lo sumo, vamos a tener
tener lluvias y tormentas sobre la ciudad de Buenos Aires, también área de La Plata, conurbano bonaerense y en general toda la zona norte de la provincia de Buenos Aires. Estas condiciones de mal tiempo van a continuar hasta la madrugada de mañana sábado. Atención que la alerta es color amarillo en el semáforo de severidad, que se esperan ráfagas de viento, se espera actividad eléctrica y también lo que se espera es eventualmente la caída de granizo en algún sector aislado. Todo esto va a pasar, como te digo, hasta mañana por la mañana. Sí. Luego las condiciones mañana mejoran, baja la temperatura. Mañana un sábado más fresco, 21 grados, ventoso, sin embargo. Y el domingo, bueno, tendremos un día soleado. El día tan esperado de las ¿El elecciones. sábado llueve? Perdón, porque veo un dibujito. No, mira, el sábado lo que vemos ahí es viento. Viento, ese dibujo. Viento, porque luego de esas lluvias y tormentas que te estoy mencionando, que Sí. van a terminar en la mañana muy tempranito del sábado, se va a levantar viento del sudoeste. Bien. El sábado va a ser bastante ventoso, sobre todo en la mañana. Y también bastante fresco, fíjate que 21 Sí. grados. Y hablando de viento, ahora me completás domingo. Hablando del viento, el sonda en Mendoza está... Exactamente, arreciando. Mira, Sí. el alerta es rojo para la provincia de Mendoza que rige en estos momentos. Gran parte de la provincia de Mendoza bajo este alerta, viento sonda de hasta 150 kilómetros por hora. 150 kilómetros por hora es lo que se estima que va a ser la velocidad del viento sonda, que ya está por darse allí en la zona provincial. Se va a dar tanto en la zona norte como en el área sur, como en la zona Sí. precordillerana de la provincia de Mendoza. Todo esto acompañado de alta temperatura, muy Bien. baja humedad y precaución a aquellos que tienen problemas cardíacos o respiratorios porque es un fenómeno meteorológico que afecta al organismo. Nos quedó el domingo. El domingo en la ciudad de Buenos Aires, Sí. muy buen tiempo, soleado. Un día de primavera, arranca con 12 grados de temperatura mínima, luego la temperatura va a ir ascendiendo, la máxima llegará a los 26. Va a ser un día ideal, Fernando, Bien. para ir a votar. Y no solamente en la ciudad de Buenos Aires, sino prácticamente en todo el territorio nacional. Al momento no se esperan Bien. condiciones de tiempo adversas en el país para el domingo. Bien, no hay excusas. Domingo ideal para ir a votar. 78 fue el final, ¿no? % de participación en las últimas elecciones, Pablo. 77,7. Sí, sí, sí. ¿Te acordás que en su momento Facu decía 77 y por otro lado decían 78? Bueno, veremos qué sucede. Quedamos sobre el final del programa y sobre el final del noticiero con la posibilidad de contarles en este breve mini consultorio del noticiero de A24 todo aquello que tiene que ver con las elecciones. El país está en veda, pero hay información importante que ustedes tienen que saber para ir a votar, Pablo. Sí, ahora, importante, de 8 a 18 Bien. y algunos datos importantes para tener en cuenta en este caso. Recién acaban de sacar un comunicado de la Cámara Nacional Electoral hablando sobre el tema de los presidentes de mesa. Sí. Si fuiste presidente de mesa en la elección anterior, tenés que volver a asistir a ir como presidente de mesa en este balotaje. Es como un paquete completo. Es Hiciste importante generales, esto haces balotaje. porque no se emitió desde la justicia un nuevo telegrama. Esto por favor pónganlo si se puede poner en el graph también. No se emitió un nuevo telegrama para volver a convocar a los presidentes de mesa. Por lo tanto, fuiste, ahí está, mirá. Esto es importante. Autoridades de mesa, telegrama de designación. Si fuiste designado o te desempeñaste como autoridad de mesa en las elecciones del 22 de octubre, el domingo 19 tenés que volver a presentarte y no vas a recibir un nuevo telegrama. Esto es muy importante porque puede pasar que el día de la elección alguno piense, no, si no recibí el telegrama, entonces Bien. no voy. Es importante que estés presente. Primera respuesta, entonces, si fuiste presidente de mesa, tenés que presentarte, como dice allí el comunicado de la Cámara Nacional Electoral, más allá de que no te haya llegado un telegrama. Tengo también conectado para ver el padrón, porque la otra pregunta es, ¿voto en el mismo lugar en el que voté en las PASO? ¿En el mismo lugar en el que voté en las generales? ¿En la elección general? ¿Votás en el mismo lugar que votaste en las generales? Sí. En las PASO hubo, Cambios. en general, todos votamos, casi todos votamos igual Sí. en las PASO que en las generales. Hubo unos pequeños cambios, unos pequeños ajustes, pero vas Bien. a votar en el mismo lugar que votaste en las generales. Recordamos que en esta oportunidad la elección es solamente una categoría, presidente de la nación. No va a haber categoría de jefe de gobierno, no va a haber categoría de diputados, etc. Pero Una sola boleta. Una sola boleta. Una sola boleta. Bueno, esto es importante. Fíjate, padrón.gov.ar. Padrón.gov.ar. Estamos allí. Registro Nacional de Electores. Por si tal vez no votaste. Otro dato. Si no votaste en la elección general, podés votar en este balotaje. Así que si estabas de viaje, no pudiste votar
te podés meter en padrón.gov.ar y chequear con tu número de documento también dónde votas. Así me pasaba Pablo el link. Acá hay otro link, que es ¿qué pasa si tengo alguna denuncia? Bien. Vamos a suponer que alguno de los partidos políticos abre una web para denuncias por si hay alguna irregularidad, faltan boletas o lo que sea. ¿Eso vale? No, no vale. No vale. Hay algunos mecanismos para poder hacer denuncias. Uno es el que estamos viendo ahí en el graph de la pantalla y otro el que ahora te voy a mostrar, que es el portal de denuncias, que también es padrón.gov.ar, pero /CNE ahí está. _denuncias, que sirve para hacer las denuncias por delitos y faltas electorales. Estas son las denuncias oficiales que hay que hacer en caso de que aparezca cualquier tipo de irregularidad. Sí. Es muy importante decirle a la gente que si hay alguna denuncia, hagan la denuncia formal, no se queden con la denuncia en las redes sociales porque no tiene ningún tipo de validez. ¿Podemos repetir el sitio? Sí, tenemos dos. Padrón.gov.ar /CNE-denuncias. Sí, y después está el otro que es el que está saliendo también en el graph, que es del Ministerio Público Fiscal. Bien. Están las dos vías de contacto para poder hacer denuncias. Lo único válido es hacer la denuncia acá, no en redes sociales. No en redes sociales. Recordamos también para tener en cuenta que cuando se haga el escrutinio provisorio, que se va a empezar a difundir a partir de las 9 de la noche, ahí lo pudimos confirmar con la Dirección Nacional Electoral, ese escrutinio provisorio, que son los datos que se van a empezar a publicar, que vamos a ver en la pantalla de 24, en a24.com, a partir de las 9 de la noche, son resultados solamente orientativos. Bien. Para saber cómo viene la mano. Después reconocerán la derrota o no, el espacio que resulte derrotado, o se adjudicará la victoria aquel que se crea ganador, pero el que vale es el recuento final, que es el que va a hacer la justicia electoral. Reiteremos lo que sucede. Se arman actas por cada mesa, son 104.577 mesas, o eran por lo menos habilitadas en las generales, vamos a estar en un número similar. Se arma un acta. El acta es con la que se hace el recuento definitivo, ¿sí? Y los telegramas que se envían, donde se copian los datos de esa acta, son los que se utilizan para el provisorio. Y como explicábamos antes, eso llega al correo argentino a 2 equipos distintos. Cada equipo carga el telegrama. Por ejemplo, telegrama 68, cargan los votos de los 2 candidatos. Y otro grupo que no tiene contacto con el primer grupo también lo carga. Si el telegrama 68 coinciden los datos, ese telegrama avanza al recuento provisorio. Si no, hay un tercer grupo que no está en contacto que va a chequear cuál de los 2 se equivocó en la carga. Pero tranquilos porque lo que importa es el acta para el definitivo. Lo que importa es el acta, y en caso de que haya diferencias con las actas entre lo que es este acta para el escrutinio definitivo, que haya alguna diferencia con lo que tienen los fiscales en su poder, esas urnas se abren y se cuentan los votos manualmente otra vez. Bien. Por eso los esquemas y los procesos de control son muy importantes y muy rigurosos, y es difícil, no te digo imposible, pero es difícil poder fraguar en esa etapa el recuento de los votos. Claro. La parte más complicada de la elección tiene que ver con la provisión de las boletas. En este caso, se supone que al haber solamente 2 boletas, esto debería ser bastante sencillo, tanto a la hora de votar como a la hora de contar. Repito esta información, según lo que dicen desde la Dirección Nacional Electoral, a las 9 de la noche del domingo se va a publicar los datos y va a haber datos importantes. Bien. ¿Sí? Bien. No es que van a abrir con el 2% de No. de Para las mostrar urnas tiene que ser esto, representativo y consolidado. Representativo porque haya un gran porcentaje de votos que sean significativos para mostrar resultados, y consolidado porque marque una tendencia que pueda ser, en este caso, irreversible. Reiteramos una información: si faltan boletas en el cuarto oscuro donde vas a votar, se dice faltan boletas. No se identifica las boletas que faltan. Bien. ¿No? Y después la otra cuestión que hablábamos antes del tema para este consultorio electoral, no ir a votar, votar en blanco o impugnar, las 3 cosas tienen el mismo valor, no cuentan esos votos. El voto en blanco no se suma para ningún candidato, es muy importante decirlo esto. Aquel que no le guste ninguno y quiera votar en blanco puede hacerlo con total normalidad, no le suma ni a Massa, ni a Milei, ni a ningún otro candidato en ningún balotaje del mundo o de la Argentina donde hubiera ese tipo de procedimiento. Si en este lugar que estamos, que lo sumamos a Martín Candalás, Martín, buenas ¿Cómo tardes. están, compañeros? Fer, Pablo, ¿todo bien? Bien, nos va a dar error el número, pero si en este lugar yo voto al candidato A, Pablo vota al candidato B, y Martín vota en blanco, van a tener 50% cada uno de los candidatos. Lo que hace el voto en blanco, como bien decía Pablo, no le da a ninguno, achica la base. Achica la base, pero si hay 13 millones y un voto para el candidato A
y 13 millones para el candidato B, gana el candidato A. ¿Sí? 13 millones, un voto. Un voto, claro, 13 millones, Un voto, exactamente. Qué complicado, justo 14 millones amarrar. 13, Está bien. ¿Por qué a veces se confunde la situación? Para poner el mismo ejemplo, vamos a suponer que cada uno de nosotros votara en las generales a un candidato diferente. ¿Sí? Él vota al candidato A, yo al candidato B y Martín vota en blanco. Sí. En ese caso, el candidato A, que tiene 50%, zafa del balotaje. Claro, ahí sí. Zafa del balotaje, ahí puede modificar el resultado, porque sacando más del 45% sos presidente. En cambio, Igual si Martín... Somos tres para los ejemplos, necesitaríamos más gente. Sí, pero es más difícil de entender. Si Martín vota otro, saca 33% cada uno y en ese caso hay que ir a un voto más te hace presidente. Sí, por supuesto, por un voto ganas. Y voy a dar un dato que no muchos lo saben. Para muchos va a ser intrascendente, para otros va a ser importante saberlo. Aquellos que están lejos de sus provincias para votar. El otro día estábamos en la calle con Cristian Balbo y había muchos que decían, no, lo que pasa es que yo estoy lejos para votar, justo estábamos en Retiro, y muchos decían, no, yo vivo en otra provincia, o estoy viviendo acá, pero en realidad tendría que votar en otra provincia, estoy a más de 400 kilómetros. Hay muchos que hacen simplemente el trámite de ir a la comisaría, y es verdad, vos tenés que acercarte a una comisaría y hacer el trámite de que estás a más de 400 kilómetros y no podés votar, pero hay muchos que se quedan solo con ese trámite. Y si vos te quedas solo con ese trámite, te terminás comiendo una multa, que es verdad, es poquita la multa monetariamente. Vos lo que tenés que hacer es entrar, no sé a dónde. En la web y cargar en la el web, comprobante. pero tenés que cargar el comprobante. Sí, si no es lo mismo que nada. Yo lo hice una vez que estaba de viaje. Mirá. Tenía la denuncia policial y es como en cualquier formulario. Cargas, no estuve presente, por tal motivo, cargas la imagen, la captura de ese certificado. ¿Qué va a pasar esto? Puede pasar porque es un fin de semana largo. Absolutamente. Tal cual. Pero ojo, porque muchos dicen, no pasa nada, total, son 50, 200, 500 mangos pesos. es la multa máxima. Bueno, 500 pesos. Pero cuando vos acumulás muchas de esas, y en este año hemos votado ya 3 veces, algunos 4, después por ahí podés tener alguna complicación para hacer algún trámite. Por ahí se te puede complicar porque te dicen, señor, usted no votó, o sea, lo mejor es que si estás lejos, haga la denuncia policial y no te quedes con eso, sino que lo cargues. Bien. Bueno, Martín, ya arranca tu programa. Bueno, yo estaba entretenidísimo con esto, te digo, porque hay mucha gente... Querías venir al consultorio, cerramos igual. Sí, ya cerró. Con todo el consultorio. Reabre el lunes, pero con otros temas. Con otros temas, no. Corto tiempo dura el consultorio. ¿No te avisó la secretaria, el secretario? Me hace acordar, no me avisó el secretario. Tenemos al secretario Altano. Escúchame, parece Comodoro Pi, que el viernes a las 2 de la tarde es como si hubiese una amenaza de bomba. Salen todos corriendo, no queda nadie. 0-1, señor Candalaf. 0-1, salen todos corriendo. Igual me dicen que arranca un... Todo lo que me dijiste, Romy, no te escuché porque me dicen que arranca un nuevo consultorio, así que arranca todo de vuelta. Con Martín y con todos los detalles y con móviles en lugares clave para ver dónde están las urnas, para ver cómo va a ser el operativo, cómo van a ser el tema de los telegramas, todo bien clarito. Porque hay mucha gente que tiene esas dudas y dice, che, por ejemplo, hoy leía otra duda que tenía la gente en las redes sociales. ¿Cuál es la boleta válida? No sé si yo me estaba cambiando, no sé si ya lo hablaron. Sí, pero no importa. Pero hoy, bueno, Pablo lo debe haber contado, se habló y se confirmó que sirven las de las generales, no las de las PASO. Claro, no la de las PASO. Que la forma de darte cuenta es si dice candidato y no dice precandidato. Si dice precandidato son las de las PASO. Exacto. Pero si dice candidato, sirve. Exactamente, vamos a estar con todos los móviles, como recién decía Fer, en los puntos claves donde se van a, donde están preparando las urnas. Tengo una pregunta que la quiero dejar para que después la respondan. Dale. Sirve la factura, iba a decir. Sirve la boleta del 22. Pero si yo la pongo completa, porque ahora se vota solo una categoría, presidente y vicepresidente. Correcto. Si yo no la corto, si pongo la boleta completa y me aparece en el resto, porque antes se ha votado senador, se ha votado diputado, dependiendo el Yo pongo la lista todo. Vos ponés completa. El acordeón completo. Para mí debería valer. Lo voy a decir sin pruebas, pero para mí debería valer. No tenés pruebas, pero tampoco dudas. Para mí también debería valer, pero ahora... Está metido ahí en el... Nos vamos a sacar todas las dudas con... En un ratito, porque, insisto, hay gente que está desprevenida, que se viene un fin de semana largo, ya hay muchos que están pensando en el descanso prolongado. Por eso está bueno recordar algunas de las medidas y lo vamos a estar haciendo durante toda la tarde, querido. Nos vemos, Martín. Gracias. Buen fin de. Bueno, gracias igualmente para todos ustedes.